¿Y cómo podemos guardar el día de descanso? Vamos a ver qué nos dice, vamos a seguir leyendo el verso 9 de Mateo 12. Nos dice, Yeshua sana en el día de descanso. Luego Yeshua entró en la sinagoga de ellos y ahí vio a un hombre que tenía una mano deforme y los fariseos, los prushim, le preguntaron a Yeshua. Dice, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? ¿Permite la Torá, o sea, la Torá, los 5 libros de Moisés, que una persona trabaje en el día de descanso? Dice, esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Pero él le respondió, le dijo, les puso un ejemplo. Si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, o sea, Shabbat, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así que la Torá, la ley, permite que una persona haga el bien en el día de descanso. La Torá dice, permite que una persona haga bien en el día de descanso. O sea, los 5 libros de Moisés, la ley, la Torá, permite que una persona haga el bien en el día de descanso. ¿Cómo haciendo el bien? Sanando a una persona enferma. Eso es hacer el bien. Estás haciendo el bien a tu prójimo. Como nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú estás amando a tu prójimo como a ti mismo, estás también amando al Eterno. Porque esa persona es imagen y semejanza del Eterno. Entonces, si tú amas al que ves, estás amándolo a Dios también, de la misma forma. Entonces nos dice, así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Permite, eso permite. No dice que la ley, no dice que el Shabbat, el mandamiento del Shabbat ya está abolido. No se está diciendo eso. Dice, tú puedes hacer el bien en el día del Shabbat. El verso 13 nos dice, después le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada igual que la otra. Entonces, el verso 14 dice, entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Yeshua. ¿Por qué convocaron una reunión para matar a Yeshua? Porque Yeshua rompía las reglas y regulaciones de los fariseos. Yeshua rompía esas reglas, o sea, rompía tradiciones de hombres. Escúchame, están los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos y más mandamientos que hay en la Torah, en la ley, y están las tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, mandamientos de fariseos, que no tienen nada que ver con la Torah, porque son mandamientos inventados. Por eso dice el Eterno, no agreguen ni sustraigan mandamientos que están en mi Torah. Tú no tienes el poder de agregar mandamientos que están en la Torah. Tú no tienes el poder de agregar mandamientos que Yeshua nos enseñó conforme a la Torah. No tienes el poder de hacerlo, ni tampoco sustraerlo. No tienes el poder de hacerlo. Entonces, si usted dice que el día del Shabbat ya está abolido y que el día del Shabbat, no, eso solo era para Israel. No, eso solo es para los judíos. Hermano, usted está totalmente, no conoce la Biblia, ¿verdad? Tiene que leer la Biblia, léelo varias veces, léelo, pida entendimiento a Ruach HaKodesh y Él le va a hacer entender. El Shabbat es para todos. Fue ya determinado antes de que la ley se entregara en el monte Sinaí. El Shabbat ya existía. Abraham mismo guardó el Shabbat. Abraham mismo guardó, dice, las leyes, los preceptos, los mandamientos que el Eterno le había dado. ¿Me entiende? Por lo tanto, el Shabbat ya fue instituido en la creación. En el 7º día, dice, el Eterno descansó después de toda su obra. Entonces, cuando dice el Eterno descansó, porque Él había creado al primer hombre en el 6º día. Él creó todas las cosas, en el 6º día creó al hombre y el 7º día Él descansó. ¿Me entienden? ¿Acaso Adán era judío? Adán no era judío. Eva tampoco era judío. No era judía. No existía Israel, ni siquiera existía Abraham. Y ya estaba el Shabbat. Y yo sé que Adán obedeció al Eterno. ¿Me entiende? Podemos ver que el Shabbat
es eterno. Por eso también el libro de Éxodo, una parte del libro de Éxodo nos dice que el Shabbat es señal entre el pueblo de Israel y Dios. Es una señal eterna. Es una señal del pacto. El día del Shabbat es una señal del pacto. ¿Me entiendes? Como le volví a decir que Roma fue el que sustituyó el día de reposo, que es el día sábado, el séptimo día, por el domingo, que es el primer día de la semana. Entonces sustituyeron el sábado por el domingo, diciendo que el domingo resucitó el Señor. Claro que resucitó el Señor Jesús en el domingo, pero no dice guardarás el domingo. Eso no te dice la palabra. Entonces sustituyeron el día sábado por el domingo y dijeron, vas a guardar ahora el domingo. Ya no es sábado, está anulado. Ese cuarto mandamiento ya se anuló y ahora vas a guardar el domingo. Eso hizo Constantino en el año 320 y tantos por ahí, después de la era común. Entonces fueron los católicos, la iglesia romana, que hizo todo eso y tergiversó totalmente las escrituras. Tergiversaron, lo sacaron de su contexto, lo sacaron de lo que en verdad decía la escritura y lo tergiversaron a su propia condenación. Y hermano, Yeshua nunca abolió la Torá, nunca hizo nada de eso, hermano. Él nos enseñó a guardar el día de descanso como Él quiere. Por lo tanto, el Shabbat es para todos. No solamente para judíos, no solamente para los israelitas ni para el pueblo de Israel. El Shabbat es para todos, sea gentil, griego, etc., lo que sea, etc. de cosas. Porque dice, en Efesios nos dice que Yeshua rompió la barrera divisora entre judíos y gentiles. Por tanto, todos somos un solo pueblo. Tenemos el deber de guardar los mandamientos de Dios. Pero no lo tome como una obligación, sino hágalo por amor, no como una obligación, ¿me entienden? Porque los creyentes no estamos obligados a guardar el Shabbat, sino lo podemos hacer por el amor al Eterno, porque amamos a Yeshua, porque queremos seguir el ejemplo de Yeshua, queremos vivir como Él. Tenemos que, con esa base podemos guardar los mandamientos. Así como tú no robas, tú no matas, no tomas, no fumas, es lo mismo el Shabbat. Guardas el día del Shabbat, el día de descanso, luego haces un día especial, puedes ayunar en el día del Shabbat y así estás guardando, ¿ves? El Shabbat. ¿Ves? Es sencillo, no es difícil, fácil. Por eso Juan nos dice, los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Me entiende? El apóstol Juan nos está diciendo, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles de llevar, son fáciles. Sin reglas y regulaciones de los fariseos es muy fácil, ¿me entiende? Y quisiera también agregar una pequeña reflexión acerca de los mandamientos de Dios. Quisiera hablar más sobre eso. Vamos al libro de Mateo 5, verso 17. Yeshua, palabras mismas de Yeshua nos dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés. No vine a eso. No vine a eso, nos está diciendo. O los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Sus propósitos. Les digo la verdad. El verso 18 nos dice, les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. ¿Qué nos dice el verso 18 de Mateo 5, 18? Nos dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. Nos dice, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Impresionante. Son palabras de Yeshua, palabras mismas de Jesús, como se lo llama, de Jesús. Palabras mismas de Jesús. Nos está diciendo, no va a desaparecer absolutamente nada de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Pueden desaparecer el cielo y la tierra, pero aún así la palabra de Dios dice, no va a desaparecer nada de la ley de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que su propósito se cumpla. Eso nos está diciendo Yeshua. El verso 19 nos dice, entonces, si no hacen caso al más
insignificante mandamiento y les enseñan a otros, dice, a los demás a hacer lo mismo, o sea, si no hacen caso y tú enseñas a los demás a también hacer lo mismo, no hacer caso a los mandamientos de Dios, nos está diciendo Yeshua, serán llamados, dice, los más insignificantes en el reino del cielo. Impresionante. Pero el que obedece las leyes, la Torá de Dios, y las enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Hermosas palabras del maestro. ¿Qué nos dice? Volvamos a leerlo. Tal vez no lo ha entendido y quiero que abra sus ojos y sus oídos se abran para que entiendan las palabras del Mesías. ¿Qué nos dice el verso 19? Mateo 5, verso 19. ¿No? Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás, o sea, a otras personas que recién están empezando en las cosas de Dios, tú le enseñas eso, a no guardar los mandamientos de Dios, ¿qué nos dice? Y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Vas a ser llamado el más insignificante, porque tú no has enseñado a los demás a guardar los mandamientos de Dios. Esto incluye el Shabbat, el día de reposo, el sábado. No es que yo sea un sabatista, hermano, yo no te estoy metiendo doctrina, sino yo te estoy hablando lo que la palabra de Dios me dice, lo que Yeshua mismo me dice. Yo no soy adventista, no me vaya a confundir con adventista, yo no soy sabatista, no soy esa, no confunda eso, hermano. Yo me baso en la palabra, solo en la palabra de Dios. Por eso nos dice, entonces si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece, dice, las leyes, dice, las leyes de Dios, del Padre, del Elohim. ¿Cuáles son las leyes de Dios? ¿Qué leyes? ¿De qué leyes está hablando Yeshua? La Torá, los 5 primeros libros de Moisés, la Torá. Yeshua, lo que está diciendo acá Yeshua se basa en la Torá. Todo está basado en la Torá. Como le digo, los profetas, Yeshua, los apóstoles, todos se basan en la Torá. No hay nada que no se pueda basar en la Torá. Todo es la Torá. ¿Me entiendes? Nos dice, pero el que obedece la ley de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Dice, les advierto, el verso 12, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley, de la Torá religiosa, y a los fariseos, Purshim, nunca entrarán en el reino del cielo. ¡Wow! Impresionante. Dice, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Entonces, si volvemos al verso 18, ¿qué nos dice? Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley, de la Torá de Dios, hasta que su propósito se cumpla. ¿Ven? Tiene que desaparecer todavía el cielo y la tierra para tal vez ahí desaparezca la ley de Dios. Pero ni aún así va a desaparecer la ley de Dios. Puede desaparecer el cielo, la tierra, el universo entero, pero la Torá, la ley, como usted quiera llamarlo, la ley, la Torá, el Tanaj, lo que sea, nunca va a desaparecer. Ni las palabras de Yeshua, jamás. ¿Me entiende, hermano? Y si usted enseña a los demás a no guardar los mandamientos de Dios, esto incluye el Shabbat, incluye el día de reposo. Usted enseña eso a la gente. No, el Shabbat solo es para los judíos. No, el Shabbat el día de reposo solo era para Israel. Si usted enseña eso, hermano, ¿qué nos dice Yeshua? Será llamado el más insignificante. Insignificante en el reino del cielo. Vas a entrar, en otras palabras, por misericordia al reino de los cielos. ¿Me entiendes? Pero si tú enseñas a los demás a guardar las leyes de Dios, las leyes de Dios, hay mandamientos insignificantes, como nos dice Yeshua en el verso 19. Dice, si no hacen caso al más insignificante mandamiento, o sea, insignificante, todavía le dice, insignificante mandamiento. ¿Puede creer eso? Insignificante. O sea, pequeños mandamientos, en otras palabras. Si no le hace caso usted a eso, usted va a ser llamado insignificante en el reino del cielo.
Pero si usted enseña a los demás a guardar los mandamientos, la ley de Dios, wow, hermano, Yeshua guardó el Shabbat y yo voy a guardar el Shabbat como él. Yeshua dijo esto, yo voy a hacer lo que Yeshua dijo. Si usted en verdad escucha al Mesías, va a actuar como el Mesías. Va a amar a Dios. Y amar a Dios incluye guardar el Shabbat. ¿Me entiendes? Y amar a tu prójimo como a ti mismo. No robar, no hurtarás, no codiciarás. Y mandamientos que hay. Entonces, eso nos dice Yeshua. Si tú guardas los mandamientos, vas a ser llamado grande en el reino del cielo. Grande en el reino del cielo. Grande en el reino del Padre Yahweh. Amén. También en Lucas 16, 17, el maestro habla, Yeshua, Jesús habla. Nos dice, eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Perdido su fuerza. Dice, es más fácil todavía que el cielo y la tierra desaparezcan. O sea, es fácil que el cielo y la tierra, así, lo hace Dios y desaparece. Es más fácil, dice, a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. ¡Wow, hermanos! Ahí sí te agarró a ti mismo. Tú que dices que obedeces a Yeshua, que sigues a Jesús. Acá nos está diciendo, es más fácil, dice, que el cielo y la tierra desaparezcan, a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Anulado, totalmente anulado. A que el más pequeño punto de la Torá de Dios sea anulado. O sea, puede desaparecer el cielo, el universo entero, las estrellas, las galaxias, el sol, la luna, la tierra, etc. que hay en el universo entero. Puede desaparecer. Se esfuma rápido. A que el más pequeño punto de la ley, o sea, la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, o sea, de Dios, sea anulado. El pequeño punto, puntito pequeñito de la ley de Dios sea anulado. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado o desaparezca. Hermano, esto es totalmente impresionante. Yeshua, palabras de Yeshua, no es la ley, son palabras de Yeshua. Entonces nosotros hay que hacer caso al Mesías. Si en verdad decimos nosotros seguirle al Mesías, al Mashiach, a Yeshua HaMashiach, a Jesús, Jesucristo, Cristo como usted le llame, en verdad hay que hacerle caso a Yeshua, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso a Él. Hágale caso, hermano. Guarde los mandamientos de Dios. Guarde la Torá del Eterno. Yeshua lo resumió en solo 2. Ama a tu Dios, ama a Yahweh tu Elohim con todas tus fuerzas, tu mente, tu corazón. Y segundo es igual, ama a tu prójimo como a ti mismo. De esto se basa toda la Torá y los profetas. Pero nos resumió. Pero tenemos que conocer la Torá de Dios, de qué nos está hablando Yeshua. Tú no vas a saber amar a Dios si no conoces, por ejemplo, el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hay mandamientos, en los 10 mandamientos está, no profanarás mi nombre sagrado. Eso es uno de los mandamientos que están en la ley de Dios. Si tú no conoces eso, obviamente no vas a saber amar a Dios, como nos resumió Yeshua, el primer mandamiento. Y si tú no conoces, por ejemplo, mandamientos acerca de nuestros prójimos, que cómo debemos amar a nuestros prójimos, por ejemplo, el mandamiento que incluye en amarás a tu prójimo como a ti mismo, que lo resumió Yeshua, en ese mandamiento principal incluye no robarás, no hurtarás, no adulterarás, no codiciarás. Esos mandamientos incluyen en amar a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no conoce esos mandamientos, no va a saber cómo usted va a amar a su prójimo. Entonces, Yeshua nos está resumiendo la ley, la Torá. Pero tenemos que conocer la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la ley? Dicen, la ley es pesada, la ley fue anulada, la ley es una carga, dice. Pero el apóstol Juan me dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles de llevar. ¿Sabe qué es una carga?
¿Sabe qué es una carga, hermano? Una carga sí es las tradiciones de los fariseos. Los mandamientos de los fariseos. Si usted sigue los mandamientos de los fariseos, si usted sigue los mandamientos del sistema del judaísmo actual, obviamente, hermano, usted no va a poder, es una carga demasiado pesada. Yeshua mismo dijo, atan cargas que ni siquiera ellos mismos se atreven a aligerar la carga. No, los fariseos ni siquiera se atrevían a aligerar la carga. Entonces usted no va a poder guardar. Si usted sigue el judaísmo, pero si usted sigue la palabra de Dios, solo la palabra, solo la Biblia, es fácil. Como dijo Juan, los mandamientos de Dios no son una carga, no son gravosos, es fácil de llevar, ¿me entiendes? Vamos a Juan 14:15. A ver, ¿qué nos dice Juan 14:15? Palabras del Maestro nos dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿De cuáles mandamientos está hablando? De la Torá, la ley, que nos enseña a amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo. Esos son los mandamientos del Padre, Yeshua. ¿Me entienden? Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, obedezcan mis leyes, obedezcan mi Torá, obedezcan. Si me aman, no te está obligando Yeshua, no te está obligando Yeshua a guardar el Shabbat, no te está obligando, hermano. No, Él no te obliga, a nadie obliga. El Maestro, el Dios no obliga a nadie. Los fariseos sí te pueden obligar, pero Dios no obliga a nadie. Dios te dice, si me amas, o sea, si me amas, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios, como nos dice Juan, no son gravosos, no es difícil, no es una carga, es fácil. Vamos a leer también Juan 15:10. Juan 15:10 también nos dice, cuando obedecen, dice, mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Increíble, increíble, hermano. Dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanecemos en su amor. La Torá, la ley. Si obedecemos la Torá, la ley, dice, con el enfoque en Yeshua, ¿entiendes? Porque tú, escúchame, no confundas si yo guardo los mandamientos de Dios, o sea, estoy tratando de justificarme por la ley o por la Torá. No equivoque eso, hermano. Dice la palabra que nosotros somos salvos por fe en el Mesías, por fe. Si uno guarda los mandamientos de Dios, ese es el efecto natural que uno tiene. O sea, ese es el Dios que pone en tu corazón de guardar sus mandamientos. Y guardar los mandamientos de Dios no significa que tú te estés justificando por la ley de Dios o por la Torá de Dios. No. La única justificación es por el Mesías. Grave es eso, solo por el Mesías. La Torá, la ley de Dios, no te justifica. No, absolutamente nada. ¿Quién te justifica? El único mediador que es entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach. Nada más Él. Si uno guarda los mandamientos de Dios, si uno guarda la Torá de Dios, es por amor. Lo haces por amor, porque quieres agradarle a Él, quieres agradarle más. Voy a hacer esto, dices, basándote en la palabra, quieres agradarle. O sea, es porque tú amas a Dios. ¿Me entiendes? El apóstol Pablo nos dejó esto bien claro. Él nos dijo, la única justificación es por el Mesías, no por que tú obedezcas la Torá. ¿Me entiendes? Si tú obedeces el mandamiento de guardar las fiestas, las 7 fiestas del Eterno, que es Pascua, Shavuot, fiesta de los tabernáculos, fiesta de las trompetas, las fiestas. Si tú guardas las fiestas del Eterno, es porque tú lo amas, es porque tú lo amas a Él. Si tú, por ejemplo, tampoco no robas, no haces daño a tu prójimo, es porque tú amas al Eterno, ¿verdad? Es lo mismo, sí, con guardar las fiestas, es lo mismo, las 7 fiestas del Eterno. Es lo mismo también con el Shabbat.
Si tú guardas el día del Shabbat es porque tú amas al Eterno, es porque tú le dedicas ese día a Él, solamente a Él, al Eterno Dios de Israel, al Padre de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Estas son palabras del Maestro que nos dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mi Torah, guarden mi ley. Si tú me amas, guarda mi ley, guarda mi Torah, mis mandamientos, mis mitzvot, en hebreo es mitzvot. Entonces, eso nos está diciendo Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach, nuestro Mesías. Por lo tanto, hermanos, concluimos que el Shabbat no solamente fue para Israel, sino el Shabbat es para todas las naciones, para todas las naciones. El Shabbat es para griegos, gentiles, etc. Es para todos el Shabbat, no solamente para Israel. Quítese ya deseche esa mente que tenía acerca del día de reposo, del sábado, Shabbat. Sino, el Shabbat es para todos. No solo para Israel, sino para todos. ¿Me entienden? Y el día de descanso no es domingo. Domingo no es el día de descanso. El día de descanso es el día séptimo. ¿Qué día séptimo? Obviamente cae el sábado. Ese día es el día de descanso, el día de reposo. Un día, dice, el Eterno nos dice: reúnanse y santifiquen ese día para mí. Esa es como una señal del pacto. Entonces, nosotros somos un olivo silvestre que fuimos injertados en el olivo de Abraham. Entonces somos judíos por adopción, o pueblo de Dios por adopción, porque creímos en el Mesías, que es Yeshua HaMashiach. Entonces, hermanos, el Shabbat no fue anulado. El Shabbat no solamente es para los israelitas, el Shabbat es para todo el mundo, para todos, hermano, para todos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, como nos dijo el apóstol Juan, inspirado bajo el Ruach HaKodesh. Nos dijo: los mandamientos, las mitzvot del Eterno no son gravosos. Amén. Y que el Eterno lo bendiga, y que este video sea de reflexión. Espero haya abierto los ojos en verdad. Y si no ha entendido el mensaje, vuelva al inicio y repítalo todo y va a entender. Y comparte el mensaje. No olvide de suscribirse, darle un like y activar la campanita. Así usted me apoya y también así más personas van a ver este video. Amén. Para que más personas sepan que el día del Shabbat no fue anulado, y el día del Shabbat es para todos. No solamente es para Israel, es para todas las naciones. Amén. Es una señal de Dios con su pueblo, el día del Shabbat. A eso nos dice el libro de Éxodo. Bendiciones, hermanos, que tengan una bonita semana, que Dios de Israel los bendiga. Shalom a todos.